Listo. Bueno, pregúntame. Pues te quiero primero dar gracias por venir y por responder la entrevista. Y te quiero empezar preguntando por algo simple, como ¿cuál fue tu tiempo en la dirección del departamento? Yo estuve en la dirección del departamento desde mayo de 2015 hasta septiembre de 2017. Ok. 2 años largos. ¿Y en qué año se inauguró el TX? El TX no se inauguró oficialmente nunca. El TX lo entregaron, o sea, no hay una entrega oficial del TX, así como se entregó el S1, que sí tuvo inauguración con el consejo académico, que vino el rector y todo, lo bautizaron Enrique Cavalier. Ese se inauguró durante la dirección de Lucas. El TX empezó en funcionamiento en enero de 2015, pero nunca hubo una entrega oficial, o sea, real, porque el edificio siempre estuvo en proceso de obras. Digamos que hay una cosa que es importante saber ahí, es que el proceso de los edificios ha sido muy largo y creo que ha cubierto las direcciones desde Carolina Franco, que fue la que empezó a planear, luego estuvo Lucas, Carolina estuvo casi 5 años, si no estoy mal, Lucas estuvo 4, yo estuve 2 y pico, y luego está Ricardo, que ya lleva 2. Hay una cosa que tuvo preguntas sobre como la distribución del espacio y creo que es importante saber un poco la historia. Digamos que el TX antes era un edificio pues, mucho más pequeño, que fue construido en los 80s, cuando estuvo el departamento de diseño textil y arte. Antes se llamaban talleres de arte, y bueno, eso es una historia muy larga. Y fue un espacio que, digamos, fue mutando durante los años. Abajo estaba gráfica, que era un espacio grande, estaba una marquesina, que era donde se pintaba, luego eran otros 2 salones que eran de clase. En el segundo piso había un pequeño bosque virtual cuando yo estudié aquí, que fue en los 90s, que luego se remodeló y fue todo el piso el bosque virtual, y en el tercer piso eran unos salones que eran de dibujo y pintura, con los talleres satélites que estaban por fuera. En una época se trabajó en el CA, en una época se trabajó en el S1, que es el que, digamos, tuvimos hasta el año pasado, pero básicamente gracias a esas necesidades de muchos años, más de 20, se empezaron a preguntar cosas sobre el diseño de los espacios, a dónde íbamos, qué queríamos hacer, qué necesitábamos como profesores, como estudiantes, y a partir de eso se empezaron a planear los edificios nuevos. Originalmente, y desde la época de Carolina, se hizo un estudio que está muy chévere, que hables con Carolina de eso, pues ya tiene todo el análisis de espacios y cuánta área se necesitaba. Entonces, obviamente, pensando un poco en los talleres y que todo el mundo pudiera trabajar bien, se pensaron el S1, este es el S1, el S2, el TX, y había otro espacio también que se proyectó, que ese es diferente porque se supone que es el centro, digamos, como el centro, no sé cómo lo llaman ahora en este momento, se me olvida, que es el que va a quedar en la policía, que es un centro cívico, el centro, digamos, que está conectado con la ciudad. Ahí se planearon otras cosas, que ahora te voy a ir contando. Cuando nosotros empezamos a planear esos edificios, hubo el cambio de Carolina a Lucas y nos reunimos como áreas, y cada área proyectó qué necesitaba. Entonces pintura dijo necesito 3 salones, dibujo dijo necesito 3 salones, gráfica necesitaba un espacio, escultura nunca tuvo un espacio, escultura fue un espacio de Consuelo Gómez, trabajó en esta universidad 20 y pico de años y se fue, y su gran angustia fue haberse ido sin tener un espacio para escultura. Pero esos espacios estaban pensados para planeados, no, esos espacios no estaban planeados para el TX. Esa es un poco la pregunta grande que hay detrás de eso, y por eso está bueno que hables con Lucas y con Carolina, porque hubo muchos cambios ahí. Unos por parte de la planta física, por presupuestos, otros por problemas técnicos del plan de ordenamiento territorial y plan de desarrollo urbano, que hay problemas en restricciones de altura, en áreas de construcción. Entonces es un tema que es muy complejo, digamos que ahí es donde están, pues son muchos factores para que esos espacios no se vayan a construir. Entonces todos los grupos de profesores planean unos espacios. Nosotros en el TX planeamos, yo por ejemplo estuve al frente del intermedial con Eduardo Prailla, pero básicamente como yo trabajo esa área de escénicas y montajes de gran formato, es un espacio que yo trabajé y tocó seguirle, o sea, después de que nos entregaron el espacio, tuvo 3 o 4 intervenciones de obra porque no quedó bien. El Sinfín, por ejemplo, lo planeó Carolina Franco un poco con nosotros también de medios, pensando en cómo trabajamos todos. El laboratorio electrónico Milú, el bosque entre todos los del área. Fotografía, se hizo todo un estudio con los profes de fotografía de cómo debía ser. Y pintura, dibujo, escultura, grabado, todo eso también se hizo un estudio. Cuando se construyó el S1,
Se supone que tenía que tener un piso más de acceso, con acceso a la calle para poder entrar materiales. No sé si fue, porque en ese momento fue la dirección de Lucas, no sé si fue por POT o por Plan de Desarrollo Urbano, no se pudo hacer un piso más y no se podía excavar mucho más abajo. Las razones técnicas no las sé. Ese edificio en realidad no es bien, el S1. El S1, el de acá, no, ese edificio es nuevo. Ese edificio lo entregaron en el año 2014, 15. Ok. Es que yo había visto ciertas fotos de archivo como ese edificio. El Pensé que había S1 estado donde está remodelado. pintura, Ajá. no, eso era un galpón ahí, eso era un espacio muy diferente. Ese es un edificio nuevo que lo construyó, está diseñado por Bermúdez. Okay. Y por ejemplo ahí pidió las claraboyas arriba Sí, con claro. los días, es un edificio nuevo, un edificio que no tiene 5 años. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, por algún problema de estructura o de plan de ordenamiento, no se pudo hacer un piso más, que era el de escultura, y prometieron hacer otro espacio para escultura después. Esto es gerencia. Ahí, si no estoy mal, también está bueno que hables con Juan Fernando Ram, porque él es el que conoce el caso exactamente qué pasó con la escultura y con instalación en el formato. Ese espacio se supone que va a ser en otro lugar. Después dijeron que en el centro cívico, el centro que se está haciendo donde está la policía, que ahí podía haber, nosotros proyectamos una galería para ese espacio y un teatro con una gran ocupación, estilo, no sé, estilo un teatro que era Caja Negra. Nos llamaron a varios profesores que somos los que trabajamos en escénicas, hicimos todo un diseño de una galería. Eso fue hasta el año pasado. Brunner se murió, que es el arquitecto responsable del proyecto, y ese proyecto también, hasta ahora no nos han vuelto a llamar. Obviamente hay todo un problema ahí detrás que es diferente. Entonces, escultura en algún momento estuvo en Corcas, luego tuvo un espacio ahí pequeño, luego, bueno, estuvo ahí en el S2. Cuando yo tomé la dirección, nos dieron ese edificio, nos dieron el TX. Y el TX tenía los 3 espacios de dibujo, este tenía los 3 de pintura, la sala de montajes, y no se hizo espacio para escultura ni nada por el estilo. O sea, en realidad sí, o sea, el TX sí se planteó desde un principio y se planeó desde un principio como un espacio más enfocado hacia medios. No es solamente hacia medios, salones de clase también, pero realmente si tú ves el diseño del edificio, o sea, el intermedial era un espacio que era mucho más grande, que no se pudo hacer tan grande por límite de áreas que se deben construir por POT, por Plan de Ordenamiento Territorial, y no sé qué otras regulaciones de patrimonio, de la zona del centro que tienen unos límites de altura, etc. Pero digamos que fue un espacio, y los salones que hoy ocupan cerámica y gráfica eran salones de dibujo, dibujo en mediano, de pequeño y de gran formato. ¿Esos salones estaban antes en el S2? Esos salones no estaban en el S2 estaba cerámica en el último piso, que era un cambuche que todo el mundo se moría del frío, y habían 3 pisos de gráfica, y estaba el estudio de fotografía abajo. Y se compartía con diseño también, y estaba ahí la diapoteca original. La diapoteca subió, ese edificio, el TX, digamos que se entregó a plazos, nunca hubo una entrega oficial, pero fue un espacio que digamos que se recibió, pero obviamente nunca construyeron ni el espacio de cerámica, ni el espacio. En algún momento hubo un plan para meter cerámica, por ejemplo, cuando yo entré a la dirección en Casa Tía. Entonces, no, por los talleres de los estudiantes, ¿qué? Luego había un plan para comprar una casa externa, y entonces tampoco. ¿Qué pasó ahí? El rector pidió hacer un estudio de ocupación de espacios, ahí yo ya estaba en la dirección, que es entre el 2015 y el 2017, y contrataron estudiantes que pasaban a diferentes horas por todos los salones, y detectaron que los salones de pintura y dibujo estaban desocupados continuamente. Entonces nosotros mandamos correos pidiendo a los estudiantes que por favor usaran esos espacios para trabajar, que era importante. En algún momento hasta se pensó en hacer un espacio como una sala, digamos, en el tercer piso del S1, para que la gente pudiera ir como a parchar, a estar ahí trabajando, hablando, no sé qué. No pasó, no hubo ocupación, y cuando salió el estudio dijeron hay 3 salones que están vacíos todo el tiempo. No tuvimos cómo justificar, había que salir del S2, porque el S2 en ese momento del plan de la universidad es que toda la gente administrativa se va a ir a Allianz, y el campus, toda la parte de Facultad de Artes y Humanidades está aquí arriba, y que es el plan de migración que se ha hecho en los últimos 3 años básicamente. Entonces había que salir del S2 sí o sí, y el estudio de la universidad es, los estudiantes no están usando los espacios, el plan A es cerrar grabado y cerrar cerámica o moverlos. Entonces, después de un pulso muy grande, fue
listo, esos salones no se están usando, subamos cerámica. Carolina y Marcos nunca estuvieron muy de acuerdo. Lucas había hecho unos estudios antes de, Lucas había propuesto subir gráfica, nadie estuvo de acuerdo en ese momento. Cuando estuve yo ya no había otra opción que sí o sí subir o cerrar. Una de las cosas que hicimos fue pensar en instaurar procesos de grabado no tóxico. Entonces Marcos Roda quería irse a España a estudiar el curso, no tenía suficientes recursos porque era un profesor de cátedra en ese momento. Él le dije, listo, yo le ayudo con el viaje como director de departamento, porque esto en el futuro va a ser muy beneficioso para el departamento para poder hacer la migración a procesos no tóxicos. Marcos se fue, hizo el curso, la idea fue empezar a hacer grabado no tóxico, se pidieron unas tintas, empezaron a hacer unos cursos, Carolina también estuvo trabajando con eso. Y finalmente pues el acuerdo fue listo, migremos los dos talleres, cerámica y gráfica, y hagamos lo mejor posible con el espacio. Marcos insistía en que las condiciones lumínicas no eran suficientes, entonces se abrió esa ventana que se abrió. Fuimos a la Javeriana con la gente de planta física. ¿Qué ventana se abrió? Esa ventana que hay ahí en la pared, eso era una pared, una culata, y se hizo una ventana gigante ahí y se rompió para que entrara más luz. La que daba a las escaleras, esa no existía. Porque Marcos decía no hay condiciones lumínicas, entonces hizo intervención. Fuimos a la Javeriana con la gente de planta física, con Daniel, miramos cómo eran los procesos de ventilación allá. Carolina y Marcos estuvieron en todo el proceso. Yo no sé de gráfica, lo último que yo se grabó fue en el año 92 o 93, entonces yo dije, bueno, listo, yo no estoy de acuerdo con que migremos, pero toca hacerlo porque si no nos quedamos sin talleres. ¿Cómo peleas tú un estudio de ocupación de espacios cuando el rector mismo pasa y dice, o sea, el rector decía, mijita, allá asustan el arte, nunca hay nadie trabajando? Él pasaba por pintura, pasaba por dibujo, salones vacíos. Digamos, el tema de la salud, como la ventilación y el tema de los tóxicos de serigrafía, nunca fue un argumento. Claro que sí, claro que lo fue, y por eso fuimos a la Javeriana a ver cómo están los sistemas de ventilación. Fuimos con la gente de salud ocupacional, el equipo del doctor Otálvara, fueron haciendo todos los estudios. Entonces hasta ahí se supone que ese espacio estaba diseñado para no tener problemas de ventilación y no tener problemas, digamos, de desechos ni nada. Como yo no sé de gráfica, no tengo ni idea cómo lo solucionaron, pero ahí estuvieron Carolina y Marcos en todo el proceso. Cuando, gran sorpresa, oigo que ustedes están quedando de que es imposible trabajar ahí. Pero finalmente en el momento en el que se empezó a hacer la obra yo ya estaba saliendo de la dirección. Entonces tampoco es una cosa que, digamos que nosotros como administrativos tratamos de hacerlo mejor, pero entonces uno confía en la gente que está en la planta física. Claro. Que si ellos hacen los estudios y miran las emisiones y miran todos los residuos, porque es que uno tiene que ir a un comité de manejo de residuos, uno tiene que ir a sus comités y por ejemplo, hubo un caso alguna vez de un papá que era médico ocupacional y que hubo un problema con su hija en grabado porque no estaba usando la protección. Entonces, claro, se arman problemas, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno sigue los protocolos, uno piensa que todo va a funcionar bien. Entonces, también lo que es importante es como mirar toda la historia detrás de esto, ¿no? Realmente es una serie de hechos que no es que sean responsabilidad de una persona, sino que han sido, no sé, nosotros en ese momento no hay plata para hacerles otro edificio, les hicimos dos, tienen que caber ahí, ¿cierto? Dos que en realidad sería el TX y un piso del LC1. y un piso del LC1 y un poquito, porque supuestamente en algún momento se ha hablado de que si diseño salía, podíamos tener otro espacio en el LC1 en el TX, pero finalmente no ha pasado. Entonces, o sea, se había hablado de que cuando estuviera el bloque C se podían como redistribuir los espacios, pero pues yo hace 2 años que no estoy en la dirección, no tengo ni idea en qué estará eso. Yo te quiero preguntar, pues yo entré también inaugurando el TX y tú eras mi director, pues o sea, ya ahorita me entero que nunca hubo una inauguración, o sea, el edificio nunca se inauguró, nunca se recibió formalmente, pero ¿cómo lo recibieron los profesores y cómo se le comunicó eso al arquitecto? Porque desde que yo entré el edificio hacía un elefante verde, hacía un frío tenaz, el tema de los ascensores es tenaz, los baños son pésimamente planeados. ¿Cómo se recibió? O sea, Pues nosotros estuvimos en la planeación de los espacios, digamos, los talleres. Entonces fuimos a reuniones con el arquitecto, creo que nos reunimos una vez solamente. Sé que la relación de la universidad con el arquitecto no quedó en los mejores términos. El arquitecto nosotros lo escogimos, digamos que porque era el que había hecho el centro deportivo, que es un edificio muy bueno, pero se lo había hecho con su socio anterior. Y si no estoy mal, en la mitad de la construcción del TX se separó la sociedad. Yo no sé muy bien los chismes internos.
pero sé que él se quedó con ese edificio y hubo muchos problemas en la interventoría, en la construcción, en todo, y ahí ya son unos temas legales que no tengo ni idea. Okay. Pero realmente el edificio nunca se entregó oficialmente. Los espacios creo que algunos los terminó de rediseñar planta física, no sé muy bien, ahí sí yo cualquier cosa pues tendré que hablar con la gente de planta física, pronto Carolina puede tener más información que llegó. Pero el tema es que nosotros, o sea, digamos que nos tocó pasarnos ahí porque estuvimos en algún tiempo flotando de un lado a otro, las clases del bosque estaban abajo al lado del Hermes, Sí. todo el mundo estaba desperdigado por toda la universidad, entonces como que listo, este es el edificio y cuando entramos empezamos a detectar problemas. Lo que yo hice en la dirección con Eliana Medina, que era la secretaria en ese entonces, fue, y con Daniel, que entró también cuando yo entré, fue hacer un listado de todos los problemas que tenía el edificio y nos reunimos todos los jueves con planta física al mediodía, todos los jueves, con un Excel marcando el rojo los espacios que hay que revisar. El laboratorio de fotografía tenía filtraciones de luz, no tenía bien puesta la regadera para emergencias, no estaban los muebles adecuados, el intermedial, que yo soy la que más he trabajado ahí, tenía problemas en la parrilla, la cabina quedó mal hecha, la cabina no tenía visibilidad al escenario, entonces tocó romper la pared. Para conectar algo en la parrilla tenías que salir de la parrilla, entonces tocó desmontar toda la estructura, la pared interna se ha corrido 3 veces. Llovía dentro del intermedial, ¿me entiendes? Hacía unas cosas que uno dice, bueno, las puertas no tenían manijas. Entonces es tan sencillo como, no, es que al arquitecto no le gustan las manijas, y yo pues al arquitecto que siempre la puerta es una manija. Entonces también, ¿me entiendes? Son cosas que nosotros no controlamos. Sí, claro. Los salones se pidieron todos con parrillas en el techo, todos los salones del TX con parrillas en el techo para colgar cosas. En ese momento, cuando yo entré a la dirección, había otra persona como en la dirección de obras de la universidad. Se hizo una visita por todos los espacios, un informe gigantesco que desapareció de planta física. Luego tocó volverlo a hacer cuando llegó el nuevo jefe de planta física, que es Álvaro Borges, que es el que está ahora. Entonces, ¿sí me entiendes? Es como remar en Arequipa prácticamente, porque uno detecta las fallas en los espacios. Digamos que detrás del intermedial yo estuve mucho tiempo, Santiago entró y estuvo detrás de fotografía, Carolina también, pero cada espacio, y justamente una cosa que hice yo en la dirección fue como que cada persona que supiera estuviera al frente de esos detalles, ¿no? Como pero, que esto sí. Es lo que falló, esto es lo que hay. Y lo mismo con los centros de costos, ¿no? Como que fotografía lo manejara Santiago, que hacer un centro de costos para internet para comprar equipos, todo ese tipo de cosas. Pero lo que es un departamento sí. Que es complejo, ¿me entiendes? Nosotros tenemos más centros de costos que otros departamentos y claro. Más espacios, y son espacios muy específicos. Entonces, exacto. Entonces también esa es otra cosa, no podemos, que fue como el gran problema, ¿no? Nosotros pasamos de graduar 40 estudiantes a 20 y son muchos factores, es el precio de la matrícula, la gente no está estudiando artes. Pero yo veo algo, y como para terminar un poco, y es que la garantía del edificio, que obviamente debería tener, se asumió por planta física, de hecho por muchos profesores y de hecho presupuesto del departamento. Pero el arquitecto, que me parece raro, o sea, inusual, que uno se vea una vez con el arquitecto en una planeación de un edificio de esta escala, de este costo, pues, ¿no apareció? Pues él vino alguna vez, lo vimos cuando se hizo un evento ese fue un evento con el Consejo Superior, un homenaje o alguna cosa así, vino aquí al edificio y yo le dije, y entonces él estaba muy orgulloso, le dije, mi edificio ya no hay problemas, y salió corriendo. No, jamás lo vamos a ver. Entonces, nosotros hemos hecho lo que podemos con lo que hay, es un edificio que está en un terreno muy complicado porque ahí está la cañada que pasa, hay una humedad increíble que medio se ha ido solucionando, pero es un edificio con problemas, que es parte del problema de diseño, ¿no? Y realmente, como que hay muchos, o sea, tendrías que hablar con mucha gente para poder armar este rompecabezas, porque son muchos años. O sea, esto se planeó, imagínate, Carolina, son la dirección, o sea, súmale 2 años de Ricardo, más 2 míos, más 4 de Lucas. Son 8 y 5 de Carolina, 13, 15 años más los que estaban antes. Sí, pues entonces es una historia larga y realmente, pues como que uno se siente súper impotente, como que bueno, ¿y qué hacemos? Y si tú confías en que el espacio para gráfica se hace un montón de estudios y pues fuimos a la Javeriana. Daniel fue varias veces a la Javeriana, fueron los de
salud ocupacional, entonces ¿por qué tiene problemas? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Y por ejemplo lo que está diciendo Daniel ahora, si quieren hacer una migración a un proceso no tóxico, ¿por qué no se puede hacer eso? Si eso va, pues como, Ok, no sé, esa es como mi versión de la historia, no sé qué se me quede por fuera. yo creo que está perfecto, está muy completo y pues... Eso es lo que yo sé. Carolina Sí, no, tiene la historia de los otros hombres antes. y es desde tu posición, eso es lo que me Eso es interesaba, lo que- como desde el periodo y desde la Claro, dirección. o sea, yo lo que hice fue, hasta, digamos que ya cuando entró Brian a la secretaría, se acabaron las reuniones periódicas con planta física. Entonces, no sé, que Ricardo lo estará manejando de otra forma, pero con Eliana hicimos eso, citarlos cada 8 días, nos toca invitarlos a almorzar para que pudiéramos trabajar en el proyecto, porque ellos finalmente es que planta física también tiene a veces, no sé, en algún momento Maurix, que es el gerente, nos hizo una inducción cuando yo entré a la dirección y dice, en este momento tenemos no sé cuántos cientos de frentes de obra abiertos en la universidad continuamente. Entonces es una división que yo siento que tiene muy poca gente para el tamaño de la universidad. Entonces nosotros nos reuníamos con ellos y llevamos, se arreglaron tal cosa, se puso el bombillo, se puso la chapa, se subió no sé qué, se arregló la filtración, se arregló la gotera, pero en algún momento pues ya no hubo más seguimiento de esos procesos. Ahí tendrás que hablar con Ricardo para saber cómo lo está manejando ahora. Listo, ok. Yo te cuento mi experiencia de esos 2 años. Bueno, muchas gracias, Ok, no. estuvo perfecto. Ok, Gracias. bueno, Que estés bien. chao.